Un componente fundamental para el trabajo en equipo es la cultura de colaboración, y quisiera explicar por qué. En el libro How Collaboration Works de Matesic y Johnson se dice que la colaboración es una relación mutuamente beneficiosa y bien definida, introducida por dos o más organizaciones para lograr metas comunes. La relación incluye un compromiso con las metas mutuas, una estructura desarrollada conjuntamente y una responsabilidad compartida, autoridad mutua y responsabilidad para el éxito, así como compartir recursos y recompensas. Este texto es muy relevante porque es ampliamente citado por los estudiosos en el campo de la colaboración entre las organizaciones. Ahora bien, quisiera ilustrarlo a través de un modelo que es el de Team Cohesion Kit del Design School de Stanford. Este fue diseñado por tres profesoras, fellows de esta escuela, y lo que se plantearon fue cómo colaboran los equipos. Realmente no hay herramientas tan claras que nos permitan entender cómo se puede habilitar la colaboración. Sin embargo, ellas apuntan a que usualmente trabajamos en equipos mixtos, combinando diferentes antecedentes, instructores, estudiantes, disciplinas, y sobre todo en la colaboración se procura la resolución de problemas a través de interacciones entre las personas que se proponen retos desafiantes, tanto en el campo de las empresas como de las instituciones en educación. Entonces, este kit de cohesión es un dispositivo, de alguna forma, para catalizar la presión, de modo que los equipos antiguos o los nuevos puedan articular la colaboración. De ahí que desarrollan un modelo que se divide en 4 partes: ver, pensar, hacer o decir. A continuación voy a resumir de una forma muy sintética este modelo. Esto consiste en un workshop de unas 6 horas, pero en esta ocasión trataré de explicarlo muy brevemente, haciendo referencia también o como ejemplo utilizando 4 videos, 2 que son extractos de una película y otros 2 que son campañas publicitarias. En primer lugar, las autoras apuntan a que ver se trata de ser hiperconsciente. Es tomarse el tiempo para captar todos los sentidos y observar lo que está ocurriendo más allá de la superficie. Es tener un tipo de sensibilidad adicional. En los equipos diversos en que se trabaja por primera vez, se necesitan herramientas que les permitan comprender con una cierta agilidad lo que está pasando en el entorno. En los equipos un poco más veteranos o más experimentados es diferente. En todo caso, en los individuos es importante que tengan esta habilidad para poder trabajar de una forma más consciente. Entonces, pongo a continuación un pequeño comercial para ilustrarlo. Let's go. Everybody freeze! This is a robbery! Don't touch that button. Let's go! That was easy. Bien, esto es lo que pasa cuando en un equipo estamos muy enfocados en una meta. Usualmente magnificamos o amplificamos ciertas realidades. En el comercial vimos que los ladrones se enfocaban especialmente en los policías, en todo lo que tenía que ver con la seguridad y en el dinero. Se planteaba de un tamaño más grande de lo habitual. Sin embargo, hubo un detalle pequeño al final del evento y es una ciclista que pasa inadvertida. Entonces, es importante que en un equipo se tenga perspectiva y esa hipersensibilidad, por decirlo de alguna forma, de todos los aspectos que pueden influir en el desempeño de un proyecto. El otro componente es pensar, que consiste en interiorizar información y generar un punto de vista. Es aprender a navegar, a procesar información para obtener un significado. Entonces, en la medida en que se desarrolla el equipo, es importante compartir cómo se piensa, cómo se procesa esa información,
porque realmente es difícil saber qué sucede entre los demás y qué sucede en la mente de cada uno de los individuos. Hay diferentes estilos de procesamiento, de asimilación de esa información, y se hacen evidentes cuando algunos reaccionamos o cuando las personas reaccionan en la situación concreta, es decir, en tiempo real. Pero resulta que a veces se necesita más espacio para reflexionar y ojalá poder anticipar esas consecuencias. Veamos este extracto de la película Cadena de Favores. And you can start that today. This is your assignment. Extra credit, it goes on all year long. Now, wait a minute. What's wrong with this? What's the matter? Yes? It's like so So what? There must be a word to finish that sentence. Someone help her? weird. Crazy. Weird. Crazy. Hard. Bummer. Bummer. Hard. How about possible? It's possible. The realm of possibility exists where? In each of you. Here. So you can do it. You can surprise us. It's up to you. Or you can just sit back and let it atrophy. Now, I want you all to write your names in these books. And what's your name? Molly, all right. I want Molly to look up the word atrophy. En este extracto de la película, Kevin Spacey trata de transformar o de visualizar una meta común, es cambiar el mundo, y trata de modificar la percepción que sus estudiantes tienen de esa realidad. Este niño, que es también protagonista de esta película, lo que hace es interiorizar. Y no solamente hace eso, sino que lo que realiza es una construcción o una elaboración personal de esa idea. Y ese es el tercer paso, hacer, es dar forma a una idea, al contenido, generar resultados tangibles de lo que la persona que visualizó aquello le ofreció. Ahora esa persona, este niño, lo que va a hacer es ver cómo mejorar, cómo mantener las cosas abstractas, pero al mismo tiempo convertirlas en objetivos concretos, en acciones específicas. Porque resulta que en ocasiones esas ideas tangibles requieren de un esfuerzo también gráfico y visual. Y esto es muy propio de una escuela de diseño. Así que cuando eso se visualiza, también se puede plantear. Y en los equipos de trabajo hoy día, el design thinking es cada vez más relevante. Veámoslo aquí en acción, solo que con algunas variaciones. That's me. And that's 3 people. And I'm going to help them. But it has to be something really big. Something they can't do by themselves. So I do it for them. Then they do it for 3 other people. That's 9. And I do 3 more. That's 27, so I'm not really good at math, but it gets big really fast, you know? All right. A little articulation, please. Yes. I think it's a good idea. Sean? It's stupid. Adam? It's the honor system. People blow off the honor system. So what? Just because you do. Well, Trevor, the class seems to think that you've come up with an overly utopian idea. Look that word up in a minute. Like a perfect world? Mm-hmm. So? Bien, estamos encontrando que esta persona, este niño, logra interiorizar, lo plantea y luego hay una reacción de parte de los otros integrantes. Podríamos decir que es más bien un grupo, no tanto un equipo. Pero bueno,
Ahora vamos a saltar al otro paso y es decir, que consiste en transmitir una historia de una perspectiva única. Ya vimos un ejemplo, pero esa perspectiva relativamente única no tuvo tanta aceptación. Este punto de decir consiste en crear narraciones que representen el trabajo para mostrar ese punto de vista, pero generando una convicción. Un equipo con diferentes preferencias para contar historias escucha las historias demás y de esa forma encuentra un relato compartido para trabajarlas, para que se convierta en una acción no solamente individual, sino colectiva. Y esto lo ilustro con este otro comercial de ejemplo. Some people are born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Pues bien, este es el secreto de una colaboración, lograr que se difunda una idea y se transforme en resultados tangibles. Ahora bien, en ocasiones hay resistencia y por eso este modelo quisiera complementarlo con un artículo que salió publicado en Harvard Business Review titulado The Collaboration Blind Spot. Este realmente lo escribe una profesora, Lisa Kwan, y en su trabajo descubrió que los grupos definían y desarrollaban su sentido de seguridad en tres dimensiones principales. La primera, identidad; la segunda, legitimidad; y la tercera, control. Realmente ella observa que cualquier líder que quiera alentar una colaboración efectiva entre los grupos, primero debe comprender por qué esos grupos se preocupan tanto por esas dimensiones y cómo alimentan una sensación de seguridad. Los niños que vimos posiblemente estaban viendo afectado su tiempo libre, ¿sí? Las personas, aquellos ladrones, estaban viendo afectada su integridad física y a lo mejor el resultado de poder tener una vida resuelta cuando lograran escaparse con aquella fortuna. Y también los individuos que estaban allí haciendo un alto en el semáforo veían afectada su seguridad, en este caso su seguridad porque habían dejado inadvertida aquella necesidad de cuidar su integridad física al atravesar una calle cuando el semáforo estuviera en rojo. Pero esto elevó su awareness, su sentido de autoconciencia, que fue lo que vimos antes. Entonces, estos tres componentes, identidad, legitimidad y control, representan fuentes distintas de seguridad de un grupo, pero tienen un aspecto que también es de mucha importancia y casi siempre se refiere al territorio propio, digamos así, de los grupos, de los equipos, tales como las áreas de responsabilidad, los recursos o incluso la reputación. ¿Por qué actuar de una manera determinada? ¿Por qué tenemos que seguir esto? En fin, se trata de que los grupos o los equipos definan y se diferencien, que realmente trabajen en una representación donde acepten el valor y que encuentren una garantía de que van a poseer la misma autonomía y los derechos que necesitan para llevar a cabo su trabajo. Y esto lo plasmo entonces en esas tres formas de desarrollar la seguridad y minimizar la resistencia. El primer punto es la identidad grupal, que en pocas palabras es lo que un grupo se entiende a sí mismo, ¿sí? Es existencial, si lo podemos decir así, para saber lo que representa y hacer el trabajo como grupo, es decir, qué estamos haciendo como equipo. Esa identidad de un equipo o de un grupo representa un centro de gravedad y un significado para la organización o para la empresa y les ayuda a generar un sentimiento de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar qué es lo que hace orgulloso a ese conjunto de personas y de individuos, qué les diferencia, cómo se describirían a sí mismos,
cómo definirían a sus consumidores, y con esas percepciones en la mente entonces considerar cuáles son los aspectos críticos para generar una colaboración, cuáles son las tareas principales, cómo cambiar los procesos existentes para hacerlos de otra manera. Ahorita que estamos en una ocasión, en un contexto mundial que nos ha cambiado rotundamente, nos podemos hacer estas mismas preguntas. Si pensar que estas nuevas maneras de trabajo van a diluir, restar o agregar valor a la identidad del grupo. Si realmente se obtienen mejores resultados con el teletrabajo, entonces posiblemente las organizaciones migren hacia este formato, siempre y cuando se pueda seguir también trabajando de una manera fluida, pero bien y sostenible. Continuemos al segundo punto de este artículo, es la legitimidad del grupo. La legitimidad grupal se desarrolla cuando otros perciben la existencia de un grupo, ¿sí?, como algo apropiado y aceptable dentro de una organización o dentro de una empresa, y ese grupo o equipo se percibe como valioso. ¿Y cómo reafirmar esa legitimidad? Pues es un proceso de 2 pasos. Primero hay que considerar el panorama general, es decir, por qué se crea ese grupo y cuáles son las contribuciones más valiosas para la organización. Y con las respuestas de estas preguntas, y piensen ustedes en sus propias organizaciones, entonces pensemos en las tareas críticas y en la siguiente inquietud. ¿Alguno de estas tareas, ¿verdad?, se alinea con la razón de ser del grupo o de sus contribuciones más valiosas? ¿Realmente los propósitos de nuestra organización y de nuestro equipo están alineados o no? Eso es importante, es esencial. O sea, no se puede trabajar de manera aislada. Y si es así, en fin, si no hay si no están alineados, entonces hay una amenaza. ¿Por qué? Porque ese grupo pierde legitimidad, ese equipo pierde digamos así, el reconocimiento para actuar de una manera diferenciada en la organización. Una cosa es tener un distintivo o actuar de manera diferente para obtener los resultados, y otra muy distinta es estar en desacuerdo o no estar alineado dentro del engranaje de una organización. Y finalmente el tercer punto nos habla del control sobre lo que se hace. El control en un grupo es vital, según esta autora, porque no es suficiente saber qué es uno como grupo, como equipo, y sentir que la compañía acepta y afirma la existencia de ese grupo o ese equipo. Es decir, saber que la compañía reconoce un departamento o reconoce un equipo de trabajo no es suficiente. O sea, también se tiene que actuar de manera autónoma y determinar los términos en que se generan esos cambios y se obtienen esos resultados. No sé si me explico. Es decir, si uno quiere garantizar la sostenibilidad de una unidad, de un equipo, de un grupo de personas, tiene que haber algo que hable por sí mismo. Y eso nos hace referencia al control. Una manera de evaluar ese control es identificar las áreas principales donde un equipo tiene autonomía. Por ejemplo, si nos preguntamos de qué temas generales, de qué procesos, equipos y decisiones es responsable de este grupo, ¿sí? Estas son categorías. O también veámoslo desde el enfoque de la colaboración, que es el que estamos abordando. ¿Qué temas, qué procesos, equipos y decisiones requieren un control compartido, incierto o ambiguo? ¿Sí? Y cómo se asignan esas categorías dentro de lo que se va a trabajar. Estamos actualmente en estos días, y lo mencionaba antes, un entorno sumamente incierto. No sabemos qué va a pasar. Entonces ahora más que nunca se plantean, bueno, ¿y este equipo qué va a hacer? De hecho, hemos visto numerosos ejemplos y casos de desempleo o de cese de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede. Realmente se pierde el control de lo que se hace. Al no tener presencialidad, al no tener contacto con los clientes, muchos equipos desaparecen, muchas unidades de negocios desaparecen. Entonces, ahora más que nunca se hace necesario conservar y promover ese control. En fin, estos son aspectos propios de la colaboración. Y yo quisiera entonces que reflexionáramos y que tomemos esto como telón de fondo para entender lo que es en realidad el trabajo en equipo.